empezar de aquí en adelante para empezar la sesión de consulta. Chicos, ahora sí, ¿dudas? Profe, yo tengo una. Buenos Dale. días. Buenos días. Mi grupo y yo nos estábamos preguntando si para el diseño especial, ¿verdad? Es necesario crear un nuevo módulo o podemos hacerlo con uno de los que ya tenemos. Sí. Ya no vamos a generar más material, porque la idea esta semana es que se concentren específicamente en la parte de composición y diagramación. Ya todo el tema, digamos, de módulos, de teselaciones, de todo esto, está dominado, se nota. Han hecho un muy buen trabajo en ese sentido. Entonces, no vemos la necesidad de que tengan que invertir tiempo diseñando otro módulo más. Si ustedes quieren hacerlo, están en libertad de hacerlo, es decir, tampoco es que esté prohibido. Pero si ya tienen generados varios y vamos a ver, y pueden reutilizarlos, perfecto, reutilícenlos. Si ustedes, por ejemplo, dicen, ok, es que esta línea de homenaje, por ejemplo, escogimos colores como que no se prestan, entonces pueden cambiar los colores, no hay ningún problema, ok. Pueden hacer todos los cambios que ustedes consideren necesarios para poder vender la idea. Entonces, lo que tienen planteado en este momento no está grabado en piedra, ok, pueden cambiarlo. La condición es no cambiar todo el 200%, por supuesto. Es decir, si ahora van a presentar productos completamente diferentes de los que fueron generados en los primeros trabajos, tampoco tiene mucho sentido. La idea es que se vea como esa línea de evolución. ¿Ok? ¿Te respondí la pregunta? Perfecto, sí, profe, muchas gracias. Muy bien, con mucho gusto. Pero bien. Chicos, ¿alguna otra duda? Profe. ¿Sí? Bueno, eso que dijo que no hay que generar un módulo, bueno, que no es necesario generar un módulo, sino que se pueden usar los que ya teníamos. Exacto. ¿Se refiere únicamente a los que elegimos o puede ser a los que también se generaron pero no se eligieron? Pueden ser también esos. Cualquiera de los Ok, dos. Pueden ser los que eligieron, así como podrían utilizar módulos que generaron, que tenían potencial, pero que por algún motivo no eligieron. ok, gracias. Igual que si querés, por ejemplo, generar una red nueva con los módulos que ya tenés, también se puede hacer. Ah, ok, perfecto, Aquí gracias. multipliquen las posibilidades, porque ya tienen mucho material generado como para empezar a trabajar desde ser un módulo. ¿Okay? Entonces, más bien aprovechen y sáquenle jugo a todo lo que ya tienen hecho hasta este momento, que como les digo, es buena idea de todas formas, porque el proyecto final del curso está relacionado con este caso. ¿Okay? Chicos, ¿más dudas? Profe, una pregunta. Decime. El módulo especial, o sea, ¿cuál es la intención del módulo especial? ¿Como llamar la atención o crear cierto tipo de contraste con el otro material? O, digamos, ¿cuál es la intención del módulo especial? Es que no entiendo ¿A qué más te o menos. refieres con módulo especial? Bueno, esto especial que estamos hablando, Ok, ya, creo que ya te capté. Vamos a ver, pasa la nomenclatura oficial. El que dice como sorpresa, creo. Esa, ok. Ajá, Diseño sorpresa, ve que ni es módulo, deja de inventar. Así se... perdón. Ok, más bien, aquí me va a servir para hacer un análisis. Vean chicos, Jorge, ¿verdad era? Sí, Ok, sí. vean chicos, aquí pasa algo, nos pasa a todos casi siempre cuando estamos haciendo una prelectura, nos quedamos solo con lo que creímos entender, ¿ok? Y por eso entonces pueden salir confusiones como esta, un módulo sorpresa, y yo suave, ¿en qué momento yo dije que había que hacer un módulo sorpresa? Me imagino una piñata con un montón de, ¿cómo se llama?, de mosaicos saliendo de ahí. No, perdón, un módulo especial. No es crear un módulo nuevo, es crear un diseño diferente. Es decir, ya tenemos el diseño del isotipo, tenemos diseño del homenaje, tenemos diseño de los pisos. Lo que estamos pidiendo es que ustedes busquen qué otra cosa del restaurante puedan proponer, ¿ok? Como parte del proyecto. Algo más que se puede implementar. Por decirles algo, el diseño del menú, ¿ok? Por decirles algo, alguna otra cosa, el diseño de una gráfica que pueda ser aplicado a las sillas. Por decir cualquier otra cosa, el diseño de la superficie de las mesas, cómo va a ser el tablero de la mesa, cómo va a ser el rótulo del restaurante, cómo van a ser los rótulos de los baños. Eso es el diseño sorpresa, es un producto gráfico más que sea utilizable dentro del restaurante.
que por supuesto no es ninguno de los que ya hicimos, no es ni el logotipo ni las aplicaciones gráficas para la parte de comunicación comercial. No tiene que ver entonces con los platos y etcétera, porque ya eso fue diseñado. Y no tiene que ver con los pisos ni con las paredes, porque ya también eso fue diseñado. Es decir, ¿qué otra cosa del restaurante ustedes podrían dar como oferta de valor de su propuesta? Es eso, ¿ok? Y para ello no hay que generar ningún módulo nuevo. Ustedes pueden utilizar los que ya hicieron y presentaron, o los que ya hicieron y no presentaron, o podrían a partir del material que tienen generar nuevas redes o nuevos módulos y a partir de ello de hacer el material. Sí, sí. Sí, profe, gracias. Perfecto. Vean, más bien la idea con este diseño sorpresa es no complicarse la vida, es que reutilicen lo que ya tienen y sobre todo que pongan en práctica lo que ya aprendieron y los errores que cometieron en las 3 tareas anteriores, de manera que esto se vuelva fácil y divertido. ¿Ok? Entonces, si ustedes, por ejemplo, de repente tienen problema de decisión porque es un grupo de 4 y cada uno se encargó de hacer un diseño sorpresa y no saben cuál decidir, metan los 4, no hay ningún problema. ¿Ok? Chicos, ¿más dudas? Yo tengo una pregunta con respecto al informe. Sí. El informe tiene que tener un formato como muy serio, por decirlo así. Es que no sé cómo explicarlo. Por ejemplo, en las tareas anteriores, en mi grupo ya han puesto como portadas en los títulos, digamos, como cierta ilustración, por decirlo así. El informe tiene que ser, puede ser así o tiene que ser, como quien dice, muy APA. No, ve, el informe debe contener lo siguiente. Primero, portada. Segundo, el desarrollo de las retículas empleadas en la diagramación de las láminas. Debe mostrarse por una parte las retículas solas y por otra parte las retículas superpuestas en la lámina de contenido. ¿Qué quiere decir esto? Voy a devolverme al libro. Ya lo tengo, lo cerré. Aquí está. Por una parte deberíamos tener así como la retícula solita y por otra parte la página con esta misma retícula puesta encima, como se puede ver aquí en las páginas del libro, ¿notas? Que aquí se notan las páginas. ¿Ok? Eso es lo que se está pidiendo en esa instrucción. La tercera es brindar una justificación del empleo de modos genéricos en la composición de las láminas, tensiones constructivas. Esa justificación debe hacerse mostrando la lámina e indicando en qué manera está aplicado el modo genérico correspondiente. Es decir, es como hacer una miniatura de la lámina y sobre ella, por ejemplo, sacar un zoom, poner una flecha o poner un texto a la par que explique cómo en esta lámina se está utilizando el modo genérico o los modos genéricos que vos estás proponiendo. ¿Ok? Brindar una justificación del uso de al menos 4 leyes de la Gestalt en la presentación, igual que en el punto anterior. Entonces, lo que se quiere es tener la miniatura en la cual se explique el uso de la ley de la Gestalt. Es decir, que podría ser agrupación, podría ser cierre, podría ser, depende de cuál es la ley que estemos intentando exponer en ese momento. Las dos justificaciones podrían estar, vamos a ver, por decirte algo, en una sola página, es decir, utilizar la misma imagen de la lámina de presentación de la que vos estás diseñando y que hay que justificar los modos genéricos. De un lado justificar los modos genéricos y del otro lado justificar las leyes de la Gestalt para matar 2 pájaros de un tiro. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, estas son, digamos, son los 3 contenidos que debe de tener este informe, ¿ves? Básicamente son estas 3 cosas lo que hay que presentar. Entonces, no hay que presentar un informe digital formato APA con introducción y todo lo demás. De hecho, les pido muy acaecidamente que si no les pido introducción, no la metan. Es decir, si otro profesor se los pide en su curso, ustedes lo hacen en el curso donde el profe lo pide. Pero aquí no gasten su tiempo haciendo cosas que no están siendo solicitadas. Porque el objetivo de todo esto es precisamente que ustedes se enfoquen en el aprendizaje del curso y no forma parte de nuestros objetivos de aprendizaje hacer informes técnicos. Sí registrar la información, y eso es lo que estamos haciendo, pero registrar la información que nos compete, ¿ok? Del cómo la parte teórica se transforma en un ejercicio práctico, que eso corresponde entonces a una parte del informe que normalmente se llama o desarrollo o presentación de resultados. Entonces, nosotros dentro del curso solo nos vamos a enfocar
en desarrollar esa parte del informe, por así decirlo, de manera que cuando ya ustedes enfrenten un problema completo de diseño, si tengan que hacer introducción, etcétera, y cada una de las partes, y sepan cómo se desarrolla el análisis, en este caso es análisis de resultados, ¿ok? O desarrollo de la propuesta, depende del formato del informe, se va a llamar diferente. Igual que en el curso de análisis nos centramos solamente en el tema de análisis, y entonces en lo que trabajamos es en el, ¿cómo se llama? Análisis de la información. El informe, entonces, como verán, básicamente tiene 3 secciones, portada y 3 secciones nada más. Entonces, vamos a ver, no se compliquen mucho la vida haciendo cosas que no están siendo solicitadas, más bien enfóquense aquí en lo que está siendo solicitado. Y la guía, para saber si el informe está completo o no, se encuentra dentro de la rúbrica de evaluación. Es decir, el informe debe contestar a todo esto que tenemos por acá. Y esta vez son 2 productos, entonces, los que tienen que entregar: el informe, por un lado, y la presentación, por el otro. ¿Ok? Bueno, gracias. Con mucho gusto. ¿Más dudas, chicos? O sea, las retículas, profe, todo bien, buenos días. Todo bien, tranquilo, no hay problema. Entonces las retículas, lo que se hace no es, digamos, que tengo que hacer como específicamente como una grilla, sino más como como, como un diseño de cada página y cada tipo de página, no mostrar como, o tal Ajá. vez sí que tenga como una grilla de trasfondo, pero digamos, mostrar Grilla, realmente solo lo importante, de dónde va el texto, dónde van las imágenes para cada tipo de lámina, es más o menos lo que se refiere. es que ese problema de la diagramación se puede afrontar desde 2 puntos de vista. Uno es hacer una grilla, es decir, una retícula de este tipo, diferente para cada lámina. Entonces, sería como utilizar en algunas láminas esta que tengo aquí, y en otras láminas No se le ve, esta profe. otra, y en otras, no sé, veamos, una que sea diferente, esta de aquí. Que no se Entonces, le ve, ese profe. es el diseño que está, o sea, que está hecho a partir de retículas diferentes o de grillas diferentes. ¿Ok? Esa es una forma de solucionarlo. Otra forma de solucionarlo es tener una única grilla de base, y a partir de la grilla base definir las políticas de composición, que es esto que hay acá. Digamos, uno podría decir, no, ok, todas las láminas van a tener exactamente la misma grilla, pero las láminas de portada van a tener este bloque todas con una fotografía. Entonces, eso ya está definido, o sea, usando la misma grilla, pero definiendo cuáles son los espacios que se van a utilizar para qué componentes, en qué tipo de lámina. Ok. Ok, entonces se puede afrontar desde las 2 ópticas. Podríamos tener grillas diferentes para diferentes tipos de lámina, como podríamos tener una única grilla y a partir de ella generar las políticas de composición para cada tipo de lámina. Ok. Ok. Ok, Sí. Ok, ok, sí, ya. chicos, ¿les queda claro eso? Si alguno no lo entiende, dígalo y entonces lo aclaramos. Asumo que el silencio abrumador es que no saben si entienden. Ok, chicos, ¿alguna otra duda? ¿No más dudas? Todo parece indicar que no. Bueno, chicos, para los que llegaron tarde, perdón, y para que quede guardado en el video, voy a volver a explicar entonces un poco el tema del ejercicio y el enunciado. Vean, esta vez lo que tenemos que hacer es diseñar una presentación visual que está enfocada en vender el proyecto a la junta directiva. Es decir, ahora nosotros somos equipo de trabajo que se está enfrentando a 3 personas que tengo al frente que tienen la plata y el interés
de comprar el mejor proyecto, porque ellos quieren hacer el restaurante. Por tanto, mi labor como expositor, o en este caso como diseñador, es hacer una presentación de que los convenza de que el proyecto que yo estoy presentando, el diseño que les estoy mostrando, es el mejor entre todos. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Vender a través de una presentación visual el proyecto que comprende el isotipo con las aplicaciones gráficas, las 4 colecciones de menaje, el diseño de los mosaicos empleados en pisos y paredes de los locales y, según la definición del proyecto, un diseño sorpresa. Ya vamos a hablar de eso. Entonces, hay que crear una presentación visual. Esta presentación visual puede ser de carácter, digamos, estático, entre comillas, como un PowerPoint, o podría tener carácter dinámico como un video o cualquier otro software que les ayude a hacer que esta presentación sea automática. ¿Qué se les está solicitando? ¿O cómo hay que hacerlo? Bueno, primero, trabajar en los equipos de trabajo usuales. Segundo, definir un guión para desarrollar la presentación de los 3 productos gráficos, que son el isotipo, las 4 colecciones de menaje, el diseño de los mosaicos empleados en pisos de pared y paredes, y se les está pidiendo también un diseño sorpresa. ¿Qué es un diseño sorpresa? Es el diseño de cualquier cosa que pueda ser utilizada en el restaurante, ¿ok? Que ustedes decidan hacer. ¿Qué podría ser ese diseño sorpresa? Podría ser el diseño del menú del restaurante. Podría ser el diseño del rótulo externo del restaurante. Podría ser el diseño de los sobres de las mesas, o de la gráfica que se podría aplicar en las sillas, o de la rotulación de baños, o la rotulación del restaurante. Es decir, hay muchas posibilidades. Cualquier cosa que sea utilizada dentro del restaurante tiene potencial de convertirse en ese diseño sorpresa que ustedes van a dar. Y la idea de que ustedes tengan la posibilidad de brindar un diseño sorpresa es precisamente que tengan más el chance de diferenciarse, porque todos van a presentar exactamente la misma información: isotipo, menajes y pisos. Y el diseño sorpresa es donde tienen la posibilidad de crear algo que diferencia su proyecto respecto de todos los demás. Para este diseño sorpresa van a utilizar el material que ya tienen generado. Es decir, la idea es que no se desgasten creando nuevos módulos. Si ustedes quieren, sí pueden hacerlo. No existe una prohibición que diga que no pueden generar nuevas redes. Si quieren hacerlo, no hay ningún problema. ¿Ok? Podemos hacerlo. Si ustedes quieren cambiar las existentes, también pueden hacerlo. Digamos que de repente dicen, no, es que esta línea de color nunca la pensamos como para que todo estuviera integrado, entonces debería ser más coherente. Pueden cambiar los colores. Si ustedes quieren utilizar redes que no entregaron, que sí crearon, pero que no entregaron en ninguna de las tareas, también pueden utilizarlas. Entonces, ahí más bien siéntanse en libertad de generar el material que sea necesario o de cambiar el material que sea necesario para esta presentación, porque además todo el material gráfico que están creando lo vamos a utilizar en el proyecto final del curso. Desde el principio, cuando estábamos planificando cómo íbamos a hacer las cosas, habíamos definido que el proyecto final iba a estar emparentado con los parlantes Pantone y con este ejercicio que era de naturaleza gráfica. Sin embargo, tenemos que dejar por fuera los parlantes Pantone porque originalmente la idea era tener maquetas para sacarles fotografías, y eso no pudimos lograrlo. Entonces, por la falta de maquetas, vamos a utilizar solamente el material gráfico del proyecto FES, para que el proyecto final se vuelva menos laborioso para ustedes, porque ya cuentan con material creado. Y después también pensando en el tema de que esto les va a servir como primer producto para su carpeta de trabajo como diseñadores, porque es un producto que ustedes sí están haciendo. Entonces, digamos, si los pusiéramos a buscar fotografías en internet, podrían mostrar algo a partir de material que hicieron terceras personas. Y lo que queremos más bien es que ustedes tengan algo que mostrar que haya nacido desde su creación, desde su creatividad. Les decía entonces, ese diseño sorpresa es cualquier cosa que pueda ser utilizado en un restaurante. Podría ser algo que el restaurante dé como regalías, qué sé yo, como una botellita de agua que entonces tenga el logotipo del restaurante y que el restaurante se lo dé a los clientes fieles. Pueden ser cosas como esta. Podrían ser platos desechables, digamos, para llevar. Podría ser el diseño de las bolsas, podría ser 1000 cosas. Explicar
la oferta de valor que da su propuesta, es decir, contestar la siguiente pregunta: ¿por qué motivo la imagen que están presentando hace que el restaurante se diferencie de los demás? Ustedes entonces, a través de toda esa presentación, tienen que mostrar cómo se diferencian como equipo respecto de todos los demás que están compitiendo por ganar este concurso. Pueden hacer uso de la técnica del storytelling para plantear el guión de la presentación. Deben asegurarse que ese guión cuente con las siguientes fases: introducción, apertura, desarrollo de la idea y cierre. Porque esto es una comunicación, es decir, lo que estamos intentando es vender un proyecto, por tanto, debe tener una introducción, la apertura para llamar la atención, debe tener el desarrollo de la idea y por supuesto al final debe tener un cierre, debe tener una conclusión clara. Para apoyarlos también en eso, les subí ayer una presentación que utilizamos normalmente con los chicos de proyecto de grabación de cómo presentar el proyecto. No está enfocada específicamente en la presentación visual, pero el contenido macro, el cómo se va presentando la información, básicamente es lo mismo. Después, definir la plataforma en que será montada la presentación. Por ejemplo, PowerPoint, Prezi, Slidebeam, puede ser un video, Geniusly, etc. Ustedes pueden decidir en qué formato. Podría ser incluso un PDF, es decir, en eso no tenemos ningún problema. La condición es que se cumpla lo anterior, que tengamos la secuencialidad, que esté, centrada en vender la propuesta, que estén pregonando cuál es su oferta de valor y que todo eso sea entendible. Cuarto, definir la información que acompañará a cada uno de los productos del restaurante. Cada producto debe contar con una descripción que indique su relación con el concepto solicitado con el grupo gastronómico Z, que es generar una imagen fresca y moderna que a la vez sea coherente con la tendencia de comida fusión, empleando teselaciones islámicas y evitando por completo el uso de copias de las existentes. Entonces recuerden eso en todo momento. Lo que ellos quieren es diferenciarse como un producto nuevo de Oriente Medio, ¿ok?, que tiene todo este ambiente, ¿cómo decirlo?, digamos, con esta carga cultural de Oriente Medio, pero moderno. Después, diseñar la retícula que va a ser empleada en la composición de la presentación visual. Pueden emplear más de una retícula según la necesidad de las láminas de presentación. Esto quiere decir entonces que podríamos tener una sola retícula o una sola grilla, según la nomenclatura que usó Juan, y con ella diseñar todas las páginas a condición de que sí exista un diseño específico para cada tipo de página. Si algunas tienen solo ilustraciones, deberían tener una disposición de esas ilustraciones similar a todas las que tengan solo ilustraciones. Si algunas tienen ilustraciones y textos, entonces deberían tener una tónica similar. Ahora, cómo se hace esto depende mucho de cómo cuenten ustedes la historia. Entonces, por ejemplo, podríamos tener una lámina que es la portada de sección, por así decirlo. Entonces todas las que sean portadas de sección van a tener esa misma apariencia. Después de la lámina de portada de sección, una serie de láminas que son de introducción y que tienen texto y fotografía, entonces tienen diagramaciones similares, porque esto le da consistencia a la presentación. Para resolver esto, entonces, podríamos tener una sola retícula con políticas de distribución de los componentes diferentes, o podríamos usar retículas diferentes o grillas diferentes para cada una de los tipos de lámina que ustedes diseñen. Después deben emplear los modos genéricos presentes en la clase de 10, tensiones constructivas. Entonces ahí van a encontrar la lámina donde están los modos genéricos. Deben usar conscientemente las leyes de la Gestalt de la composición visual, es decir, su composición deben analizarla a la luz de las leyes de la Gestalt para mejorarla. Y si, por ejemplo, notan que tienen problemas de cierres, hay que hacer los cierres bien hechos. Si, por ejemplo, tienen problemas de agrupamiento, entonces hay que resolverlo, sea porque dos cosas no deberían de agruparse, entonces hay que alejarlas un poco más y así sucesivamente. Y al final montar la presentación gráfica siguiendo el guión definido, es decir, lo último que tienen que hacer, por supuesto, es producir toda la presentación. ¿Cuáles son las reglas? Las que tienen que ver propiamente con el hacer la presentación. Van a emplear el material generado en las 3 tareas del caso. El que presentaron o el que no presentaron, no hay ningún problema. Pueden hacer cambios en ese material. No puede usarse en el diseño de la presentación motivos islámicos, módulos o redes existentes. Es decir, no podemos utilizar cosas que ya existen, que sean tomadas como fotografías de internet y demás, porque la idea es que ustedes luzcan su trabajo. Entonces, no demeriten su trabajo utilizando a la competencia, y la competencia es lo tradicional en este caso.
Y esas son, digamos, las dos reglas que tienen que ver propiamente con la presentación que ustedes van a hacer esta semana. Las otras se refieren ya más a asuntos de dinámica del trabajo colaborativo. Lo que tienen que entregar al final entonces son los contenidos de estas 4 partes que dice el informe digital: la portada, el desarrollo de las retículas empleadas para las diferentes láminas, mostrando la retícula de un lado y del otro lado la retícula, o más bien a la par, la retícula superpuesta en una lámina para que se dé la comprobación. Después, la justificación del empleo de modos genéricos empleando un caption de la lámina e indicando de qué manera se está utilizando el modo genérico. Y lo mismo para una justificación en el punto 4 de las leyes de la Gestalt, una pequeña, ¿cómo se llama?, fotografía de la lámina, indicando de qué manera se están utilizando la ley o las leyes de la Gestalt que estén aplicadas dentro de esa lámina o dentro de esas láminas. Los productos entregables entonces son 2. Por un lado el informe, que tiene estas 4 partes que acabo de explicar, y por otro lado la presentación visual. Entonces tenemos 2 archivos por entregar esta semana: el informe y la presentación. Si la presentación, por ejemplo, la publican o la tienen en un, ¿cómo se llama?, en un servicio online como Prezi, entonces pueden anexar el enlace a la presentación, no hay ningún problema. Si es un descargable, entonces igual, simplemente se sube al Tec Digital, hacen un zip con los 2 archivitos, los suben al Tec Digital y se acabó. La tarea de esta semana entonces va a ser evaluada desde estos aspectos: contenidos de la presentación, empleo de modos genéricos, justificación de las leyes de la Gestalt, presencia de la retícula y evidencia. Entonces, los contenidos van a ser considerados excelentes si la presentación contiene la totalidad de las secciones e información solicitadas. El empleo de modos genéricos es considerado excelente si se emplean 5 o 6 modos genéricos en la composición. La justificación de las leyes es considerada excelente si es perfectamente justificada la presencia de 4 leyes o más de la Gestalt empleadas en la creación de la presentación visual. La presencia de la retícula es considerada excelente si la totalidad de las láminas evidencia el uso de una retícula para su diagramación. Y la evidencia es considerada excelente si presentan abundante evidencia que demuestre el desarrollo de ambos productos por entregar. Que en este caso, como tienen ya mucho material generado de los casos anteriores, la evidencia debería ser también vasta, deberían de tener mucha evidencia que mostrar para este caso. Ok, chicos. Última oportunidad, ¿alguna duda que les haya surgido en ese ratito? Sí, a mí. No, Con respecto a la retícula, uno lo pone en toda una hoja, digamos, cómo va a ser cierta página, o uno puede ponerlo como hacerlo en toda una hoja, pero hacerlo más pequeño para escribir a la par como una descripción o algo. ¿Te referís al informe? Ajá. Sí, en el informe lo que vamos a tener es una lámina en pequeñito, ¿ok? Ajá. Que tiene, o sea, vamos a ver, de un lado tenemos a la retícula solita, y a la par de la retícula solita, la lámina con la retícula encima, para que se note cómo está siendo utilizada la retícula en la distribución de los componentes. Uh-huh. Bueno, o sea, no era como ponerlo en toda una página, era solamente hacerlo pequeño como para que se dé la comparación. Sí, vamos a ver, para que nos entendamos, voy a dibujarlo acá. Dame un segundito nada más aquí. Profe, y con respecto a lo que está diciendo Lucía, por ejemplo, en el informe, yo pongo, digamos, yo hago una retícula, por ejemplo, para las partes del menaje, ¿verdad? Donde yo pongo, digamos, el plato con la descripción. Entonces, digamos, tengo que poner la retícula en cada hoja de la presentación que sale, o con una que yo use de ejemplo, ¿está bien? No, tenés, ve lo que es muy fácil contestarte esto, ve lo que va a ser calificado: presencia de la retícula, la totalidad de las láminas evidencia el uso de una retícula para su diagramación. Si me pones solo una lámina, ¿qué estás evidenciando? Sí. Que una lámina. Exacto. Entonces, por eso les decía, para que tengan claro qué es lo que hay que poner dentro del informe, para eso está la rúbrica. En la rúbrica se dice qué es la calidad del contenido que va dentro de esas 4 secciones que tiene el informe. ¿Okay? Entonces,
si vos, por ejemplo, tenés 4 tipos de diagramación diferente, 4 tipos de grilla, 4 tipos de distribución de componentes, tenés que entregar esas 4, ¿ok? E indicar, digamos, esta fue utilizada en tales láminas, esta fue utilizada en tales láminas, esta fue utilizada en tales láminas, y mostrar en una de esas láminas cómo calza la partícula. Ok, Ok, vamos a gracias. ver, con mucho gusto. Esto en algún lado. Ok, esto tiene una grilla que es, digamos, bastante particular porque es el diseño de plantillas como las que utilizamos en análisis de producto, ¿ven? Como es diseño de plantillas, no se puede lograr fácilmente a través de un esquema rígido de columnas. Entonces, esto utiliza una cuadrícula de fondo. Aquí está. Vamos a ver la cuadrícula. Ahí está. ¿Ven? Entonces, es la cuadrícula la que se utiliza para el diseño de las plantillas precisamente porque se necesita de una gran periodicidad de filas y columnas. Al final termina siendo una cuadrícula. Lo que nosotros, o lo que ustedes tendrían que entregar al final es algo como esto. Lo que está haciendo es agarrar la cuadrícula, vamos a ver qué pasa. Que seguro la tengo bloqueada. Cuadrícula aquí está, sí está bloqueada. Listo. Está la página. Porque no me disminuye el tamaño de las letras. Bueno, no importa. Ok, entonces de un lado tendríamos solo la grilla. Y del otro lado la lámina, ¿ok? Con la grilla encima para que se note cómo esa lámina se utilizó para diagramar todo lo demás. Para que puedan notarse esto, cómo calza en una serie de cuadrados, como por ejemplo entre cada uno de ellos hay un cuadrado de diferencia y así sucesivamente. ¿Ok? En la que tiene que ver con los modos genéricos, lo que tendríamos es una miniatura de la lámina. Aquí no tiene que tener necesariamente solamente la lámina, indicando cosas como, por ejemplo, bueno, digamos, leyes de la Gestalt, que todos estos forman agrupación por similitud, entonces indican que son un mismo tipo de información, ¿ok? Lo mismo que sucede con estas otras. Después que la, ¿cómo se llama? La distancia que hay entre estos dos indica pertenencia por secuencialidad. Entonces, esto indica como tipo de información, pero esto indica pertenencia a este globito. Es decir, esta información no se pertenece toda junta, sino más bien va en este sentido. Y así sucesivamente lo que tengan que explicar. ¿Ok? Entonces, en una sola lámina podríamos tener, perdón, en una sola página podríamos tener una miniatura de la lámina que está siendo explicado y de este lado, por decirles algo, explicar los modos genéricos y de este otro lado las leyes de la Gestalt, de manera que puedan matar dos pájaros de un solo tipo, ¿ok? Y que no haya que duplicar el trabajo duplicando de la cantidad de hojas. ¿Comprende? Sí, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo tengo una duda. Disculpe que le pregunte esto, pero solo está la revisión de la primera tarea, ¿cierto? Aún. ¿Cómo? Perdón. Sí, está en proceso de la segunda tarea. Ah, ok. Sí, perfecto. Sí. Era para corroborar porque, bueno, mi grupo sí queremos ver que
digamos, qué nos corrigió usted o qué tenemos que modificar para esta parte. Ah, entiendo, pero no se estresen por eso, porque lo que tienen que utilizar es el material gráfico, es decir, en este caso, a diferencia del trabajo Pantone, no hay una dependencia de cada uno de los trabajos, no son sumativos, porque lo que ocupamos son los productos gráficos. Ya en este caso, si notas, no va a ser calificado la red ni ninguna de estas cosas, lo que está siendo calificado es la diagramación. Entonces, que no los detenga el tener o no tener la calificación del proyecto anterior, porque no influye en este trabajo. Ya lo que nos interesa es vender la propuesta, y lo que va a ser evaluado es más bien lo que tiene que ver con la composición y con la diagramación del, ¿cómo se llama?, de la presentación, porque es la antesala a la última unidad, que es precisamente la diagramación y tipografía. ¿Ok? Entonces este proyecto tiene como función hacer una transición entre composición y la parte de diagramación. Ah, ok. Ok, Entendido. entonces, Gracias, sí, profe, sí. no te preocupes porque hayan que hacer correcciones, digamos, de que la red no esté bien, etcétera, porque ya eso no va a ser evaluado en este caso. En el momento en que tengas esa corrección de, por supuesto, es para que te informes de qué está bien y qué puede fortalecerse, pero en este caso eso no va a ser evaluado, no es el fuerte de la evaluación. E Perfecto, igual, gracias. después de ver los primeros trabajos, confío en que estos están bastante buenos. En realidad yo les di ¿cómo se llama? La revisión previa y se veían bastante bien. Ok, ¿alguna otra duda, chicos? ¿No más dudas? Ok, paro aquí la grabación entonces.